Vamos a comenzar en esta charla que se llama Devorando desde hace 420 millones de años y de subtítulo ¿Por qué los tiburones molan tanto? Que hemos visto que lo ha petado un poco más en los subtítulos que quizá el título de la charla, pero bueno, espero que... ¿Se escucha bien? ¿Sí? Vale. Espero que entendáis el título de la charla de 420 millones de años a lo largo de lo que dure esta charla. Siempre sabéis que empiezo con una tanda totalmente necesaria de agradecimientos y hoy no va a ser menos. Para agradecimientos, en primer lugar, el Bubbles, a Sergio y a Nacho, siempre por prestarnos este espacio, por apostar por este tipo de eventos, por apostar por la divulgación científica, por apostar por nosotros y sobre todo pues, por dejarnos hacer casi cualquier tipo de virguería que nos pase por la cabeza y que esté bien justificado. También dar las gracias a la Asociación de Divulgación Científica de Alicante, que apoya este tipo de eventos, que es una asociación, aunque sea pequeñita, siempre apoya y patrocina este tipo de cosillas. Tenéis la web por ahí en internet, por si queréis ver lo que están haciendo ahora mismo, o lo que van a hacer, o lo que han hecho en años anteriores, pero os lo recomiendo mucho y el agradecimiento por patrocinar esta charla. Agradecimiento a Raquel, que ha venido desde Valencia. Ha trabajado esta mañana, se ha cogido el coche, se ha equivocado de Bubbles, ha ido al de San Vicente, pero luego ha venido aquí y... Por eso ha venido con tiempo. Claro, menos mal. Y es una persona, es una bióloga que controla que flipas. Para mí es la persona que más controla de tiburones que yo conozco. Y va a ser una charla súper chula. Y, como no, agradecimiento a vosotros, porque si no vinieseis vosotros a toda la charla, pues la verdad es que no seguiría haciendo. Ya es casi el octavo, noveno evento que hacemos de Ciencia desde la Barra de Bar. Y siempre han tenido muy buen recibimiento. Siempre habéis estado ahí, habéis venido a todos. Me comentáis por Instagram, por Facebook, por TikTok, por YouTube y por todo, que ahora me he hecho de todo. Y nada, pero bueno, también quería quitaros el puto agradecimiento porque sé que habéis venido por el premio del Kahoot, sé que sois unos interesados, sé que hay gente que viene y entra por la puerta y dice: Daniel, voy a ganar el Kahoot. Así que, ¿vamos a ganar el Kahoot? Yo lo decía porque yo no sabía que había premio del Kahoot. Venga, pues a ti te dejo el agradecimiento. Vale. Perfecto, pues entramos en materia, pero yo primero quería hacer un tanteo, que es, quiero preguntaros a quién de aquí le gustan los tiburones. Vale, o sea, asumo que si estáis en una charla sobre tiburones es porque algo de interés por los tiburones hay, pero también quiero preguntaros si le tenéis miedo a los tiburones o si alguna vez le habéis tenido miedo a los tiburones. No. Los que sean que sí, que levanten las manos, no digáis sí. O sea, que ha existido ese miedo. Estupendo, ahí estamos. Confesaros. Solo os voy a apuntar en mi lista negra, ¿vale? O sea, luego se lo paso a los tiburones y van todos a por vosotros. No. Vale. Vamos a empezar esta charla con un tanteo también para saber qué es un tiburón. En plan, aquí ¿estáis todas seguros y seguras de que sabéis lo que es un tiburón? Vale, pues vamos a comprobarlo. ¡Ay! Vale, quiero que de esta imagen me digáis quién es un tiburón. ¿Es que no se puede ampliar? Vale, vamos a hacer una votación. Más sencillo. A ver, ¿es un tiburón el número 1? ¿Levantar las manos? Vale, está clarísimo, ¿no? Vale. ¿Sabéis cuál es? ¿Os atrevéis? ¿Cuál? Carcarón carcarias, tiburón blanco, estupendo. Segundo, ¿es un tiburón, sí o no? Sí. Veo a gente dudar. Vale. ¿Qué tiburón es ese? La pinta roja. Pinta roja, correcto. Pues por aquí te van a ganar el Kahoot, ¿eh? Preparad, estás perdido. Número 3, ¿es un tiburón, sí o no? Uy, hay dudas. ¡Ay, me encanta! ¿Quién dice que sí? Levantar la mano, va. Para que hay más dudas. Si lo dice es que te lo va a decir. Nos esperamos para más adelante, vale. Siguiente, el número 4, ¿tiburón o no? Sí, vale, siguiente. Número 5, ¿tiburón o no? Sí. Bueno, con un timidito, vale.
Tú no vale que todos se están copiando de ti, ¿no lo ves? Sexto, ¿tiburón o no? Vale. Effective Wonder tenía trampa, todos son tiburones, porque quería empezar rompiendo un poco el mito, porque siempre que pensamos en tiburón, pensamos en el maldito tiburón blanco, que lo tenemos hasta en la sopa, lo tenemos hasta en las camisetas, pero también quiero abogar un poquito por toda la biodiversidad que hay, porque existen más de 530 especies de tiburones diferentes, cada uno de un padre y de una madre. Os los presento un poquito. Tiburón blanco, tiburón pinta roja, uno súper chiquitito, que lo tenéis aquí en costas de Alicante. Tiburón linterna, uno que hace luz, es súper pequeñito, es de los más pequeñitos que hay, 30 centímetros más o menos, súper mini, sin ánimo de ofender. Tiburón peregrino. Tiburón peregrino, el segundo tiburón más grande de todo el mundo, solo por detrás del tiburón ballena. Mola mucho, es muy top. También está en el Mediterráneo, este vive en nuestro mar. Lo que pasa es que es bastante complicado de ver desde nuestras costas, pero desde Irlanda se ven un montón. El tiburón alfombra, este es mi favorito, es el mejor de todos, ¿vale? Es un tiburón aplastadito. Alfombra barbudo, tiene como barbitas, icónico. Y el tiburón anguila, uno súper primitivo que lleva aquí más años que la tos. Pues como decía, me estoy haciendo la picha un lío. Existen alrededor de 530 especies de tiburones. Vamos a explicar un poquito a qué viene tanta diversidad, porque es un grupo que dentro de los grupos que hay tiene muchísimas especies y cada uno es muy diferente. De hecho, a veces se compara que tienen características tan diferentes como comparar una jirafa con un murciélago. O sea, hay un mundo dentro de estos animales y ahora veremos a qué se debe. Entonces, ahora vamos un poquito a la taxonomía, que es lo que a mí no me gusta, entonces por eso lo va a hacer él. Bueno, voy a daros la clase de la chapa, ¿vale? Vamos a ver una clasificación taxonómica de todos los tiburones, o vamos a intentar acercarnos lo máximo posible a una clasificación taxonómica. Tenemos, como bien ha dicho Raquel, 200 millones de tipos de tiburones y todos son full diferentes, ¿vale? ¿Cómo hacemos para clasificar un tiburón? Vamos a ver primero qué características, vamos a ver qué hacemos y vamos a ver quién lo hace. Para empezar, vamos a conocer a nuestro biólogo taxónomo, que es un tío o una tía que va siempre fumadísima, porque esto es hacerlo muy complicado. Y estos biólogos y biólogas taxónomas lo que están intentando hacer es una clasificación de todos los seres vivos que podemos encontrar en nuestro planeta. Esta clasificación, como veis aquí, esto es lo que hay en el libro de biología de segundo de la ESO, donde no se da biología, pero bueno. Tenemos este árbol que nos clasifica a todos los grupos grandes de seres vivos y concretamente de animales, así que también nos hemos quitado un montonazo de cosas. Pero realmente el árbol de la vida o el árbol de la clasificación taxonómica sería una cosa como esta, que es una cosa completamente infumable, pero bueno, aquí están todos los géneros de todos los seres vivos de todo el planeta Tierra. Lo que hacen los biólogos taxónomos y las biólogas taxónomas son encontrar parecidos, tanto genéticos como físicos, de todos los seres vivos, para poder interrelacionarlos entre ellos, ver de dónde vienen y ver cuál es su ancestro común para poder clasificarlos dentro de este árbol de la vida. Vamos a ver con esta taxonomía lo que podemos llegar a sacar dentro de los tiburones. He hecho un árbol taxonómico un poquitín más asequible, que lo tenemos aquí, bastante más cerradito, en el que solo vemos los grupos de tiburones dentro del grupo elasmobranquio. Sabemos que partimos desde los vertebrados con mandíbula y nos vamos a los condrictios, los peces cartilaginosos. Eso significa que estos peces no tienen huesos. Para la pregunta que me vais a hacer al final de los... Profesor, ¿los tiburones tienen huesos? No los tienen, ¿vale? Y ahí se fragmentan primero, por un lado, las quimeras, que realmente nadie habla de las quimeras, pero también tenemos las rayas, pero como la charla de este mes es solo de tiburones, pues nos vamos a centrar en los tiburones. Como bien ha dicho antes aquí mi compi, el grupo de tiburones es la hostia de variado. Tenemos un montonazo de características, un montonazo de genes y sobre todo genes muy antiguos que no tienen nada que ver el uno con el otro. Por lo tanto... ¿cómo coño los clasifico? Si es que casi no tienen genes, casi no está relacionado entre ellos. Lo que sí que puedo hacer es clasificarlo por unas características, unas pequeñas características comunes que se repiten a lo largo de todos los grupos. Esas características comunes las vamos a ver aquí en este Paint del año 2000, que tiene un esqueleto cartilaginoso, como ya he comentado anteriormente, no tiene ningún tipo de hueso. No penséis que son blandiblues, ¿vale? No penséis que son así, ¿vale? No.
Estamos hablando de que en vez de tener un esqueleto óseo, tiene un esqueleto, aunque sea duro, no tiene ninguna base calcárea, ¿vale? Tienen dendrículos en vez de escamas y sabéis que cuando desescamamos un pescado, cuando lo pedimos en la pescadería que nos lo quiten, sabéis que las escamas de los peces son mucho más ovaladas, mucho más translúcidas. Aquí no, aquí el caso que tenemos, lo veis ahí en el lateral, veis esos dendrículos que realmente lo que tienen es una forma, salen desordenados y además son muchísimo más resistentes. Aquí Raquel nos va a enseñar uno. Una maqueta de un dentículo dérmico muy grande, porque esto no se ve a simple vista, pero es esto. Luego si queréis lo podéis pasar por ahí. Esos dentículos, por favor que no se rompan, con mucho cuidado, que si no, no viene más. Esos dentículos también sabemos que les sirve para resistir, para protegerse, pero también sabemos desde hace relativamente pocos años que también actúa en su velocidad, que se me ha ido la palabra. Hidrodinámica, gracias equipo. ¿Queréis dar una charla vosotros? ¿Vale? Tienen varias aberturas branquiales en vez de un pez que veis que tiene un solo opérculo en la mayoría de los casos. Los tiburones tienen varias, no voy a decir 5 y no voy a decir 6 porque me pillaría, porque es una diferencia de varios grupos. Y tienen unas mandíbulas muy especializadas y sobre todo un morro muy variable que va a depender del ecosistema donde viva y la función que cumpla dentro de ese ecosistema. Es que quiero comentar esto. Bueno, igual vamos a hablar de la piel más adelante. No. Vale, pues aprovecho la que ha salido de dentículos dérmicos. O sea, para que os hagáis una idea de lo guapos que están los tiburones. La piel de los tiburones, como tienen esos dentículos dérmicos, ¿vale? Cuando tú tocas a un tiburón de cabeza a cola, es suave, porque lo estás tocando en dirección de los dentículos dérmicos. ¿Qué pasa si lo acaricias al revés? Que es rasposo, ¿vale? ¿Para qué creéis que servía la piel de un tiburón hace años? Para lijar, y hace aún más tiempo para que a los caballeros no se les cayeran las espadas al sujetarlas en la batalla. Recubrían el mango de las espadas con piel de tiburón porque como tenía esos dentículos no se les resbalaba cuando había sudor, barro, sangre, de todo que se te podía resbalar. La recubrían con piel de tiburón para que no se resbalara y me parece que va duro de pelotas este dato. es algo muy chulo. Bueno, hasta yo estoy aprendiendo en esta charla, ¿vale? En fin, vale. Si hemos hecho una clasificación taxonómica, hemos visto que hay algunas características comunes dentro de todos los tiburones. ¿Por qué la evolución nos ha acabado dando unos tiburones que parecen una puta caja de herramientas? Tenemos el tiburón martillo, el tiburón sierra, tenemos ahí el tiburón destornillador. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué la evolución ha tomado esta decisión totalmente descabellada? Vamos a quitarnos la bata de mago fumón de biólogo taxónomo y nos vamos a poner la bata de mago fumón de biólogo evolutivo, vamos. Vamos a hablar un poquitín de la evolución. Lo que estuvisteis en la charla del mes pasado, ya sois expertos, biólogos y biólogas evolutivas, pero quiero recalcar una cosita porque hoy somos muchos más. A veces nos pensamos que la evolución es un camino lineal donde los seres vivos van evolucionando cada vez a ser mejor, que el ser vivo cada vez más tonto va a morir y vamos a generar cada vez individuos más preparados, la supervivencia del mejor preparado, la supervivencia del más fuerte, y eso no es realmente cierto, ¿vale? La evolución es un conjunto de situaciones. La primera situación va a ser la aparición de esas mutaciones aleatorias. Las mutaciones aleatorias que van apareciendo en nuestro genoma nos pasan a nosotros, les pasan a los animales y les pasan a las plantas. Esas mutaciones que van apareciendo pueden ser beneficiosas, neutras o perjudiciales. Lo que ocurre es que hasta que el ecosistema que se mantiene estable no cambie, no vamos a notar ningún cambio y no vamos a saber si esa mutación que se ha dado en nuestro genoma es beneficiosa, perjudicial o neutra. Por lo tanto, ahora que ya hemos aprendido lo que es la evolución, vamos a posicionarnos en el planeta Tierra hace un montonazo de años. Porque si hay una cosa con la que trabaja la evolución es con el tiempo. Cuanto más tiempo, más evolucionado estará un grupo. En esta línea temporal nos vamos a posicionar en el día de hoy, que estamos aquí dando una charla de tiburones, y nos vamos a posicionar también el principio de los tiempos donde no había absolutamente nada. Estaba Jordi Hurtado, pero nada más. ¿Vale? Y vamos a ir retrocediendo cada vez un poquitín más.
hace 300.000 años apareció el grupo de los homínidos, ¿vale? El grupo al que pertenecemos los humanos. Hace 70 millones de años apareció el grupo de los T-Rex, al que pertenece nuestro famoso Tyrannosaurus Rex. Retrocedemos un poco más. Hace 240 millones de años apareció el grupo de los dinosaurios. Vamos un poquitín más para atrás y hace 380 millones de años aparecieron los árboles terrestres. Y aún antes aparecieron los tiburones. Los tiburones llevan más de 440 millones de años dando por culo, ¿vale? Están por aquí, ¿vale? Por lo tanto, tenemos tantísimo tiempo para que la evolución actúe que ha generado cosas como las que estamos viendo actualmente. Lo siento. Esto va a pasar, lo siento, pero mola mucho. Vale, ahora yo quería haceros una pregunta ¿qué es más antiguo? ¿Los tiburones o la estrella polar? Que digan los tiburones que levante la mano. Yo. Que diga la estrella polar que levante la mano. Los tiburones, chavales y chavalas, siento decíroslo, pero los tiburones llegaron antes que la estrella polar y el T-Rex, de hecho, también antes que la estrella polar. Ojo, cuidado. Quería decir algo más sobre la línea de tiempo, pero se me ha ido, así que... Puedo seguir yo si quieres. Estupendo. Es que la estrella polar es súper jovencilla, no lo sabía yo tampoco, hasta ayer, ¿vale? Vamos a partir desde uno de nuestros pequeños tiburones que os he dicho. Este pertenece al primer grupo de tiburones, no os voy a dar la turra con el grupo al que pertenecían, pero bueno, cuando estamos en un proceso evolutivo tenemos una variabilidad genética muy alta, por lo tanto, cada una de estas líneas que vais a ver podría considerarse una especie, un género o un grupo de especies que está evolucionando. ¿Por qué? Porque el ecosistema se mantiene estable y como no tenemos ninguna variabilidad dentro del ecosistema, todas las especies van a sobrevivir. Hasta que llegue un cambio dentro del ecosistema y la mayoría de las especies mueran. ¿Por qué? Porque no están preparadas para ello. ¿Cuál puede ser una extinción masiva? Un aumento de la temperatura, una bajada de la temperatura, un aumento del CO2, un meteorito. No son predecibles, pero es verdad que muchas veces hay alguno de los grupos evolutivos que está preparado para un cambio que ni siquiera sabe cuál va a ser. Por lo tanto, dentro de toda esta variabilidad genética vamos a encontrar, por ejemplo, en este dibujo, dos especies que van a sobrevivir. Y esas dos especies van a ser las que van a generar el siguiente grupo evolutivo. ¿Qué ocurre? A los tiburones esto les ha pasado 5 veces. Han sobrevivido a 5 extinciones masivas por causas totalmente diferentes. Y ha dado la casualidad, porque la evolución prácticamente todo el rato es casualidad, de que uno de los representantes de este grupo evolutivo ha podido sobrevivir con ese cambio que ha habido. Ha aumentado la temperatura 20 grados en el planeta Tierra, hay un tiburón que puede sobrevivir. El resto ha muerto. Ha caído un meteorito y no hay luz solar y ya no se rompen todas las cadenas tróficas. Hay un tiburón que ha podido sobrevivir. Por lo tanto, esos tiburones han tenido cada una de esas extinciones masivas para ir mejorando y para ir adaptándose a problemas que no saben que iban a aparecer. Por lo tanto, estos tiburones, por eso están ahora mismo en nuestras costas, por eso conocemos al grupo de los tiburones, porque han tenido todo este tiempo para poder evolucionar y para poder ir mejorándose y adaptándose a este ecosistema. Ahora sí. Lo siento. Y aquí yo quiero una vez más echar mi meadita y recalcar que ¿sabéis quiénes no sobrevivieron a las 5 extinciones? Los dinosaurios, ¿vale? Bueno, las aves, pero con muchísima menos aura que los tiburones, ¿vale? Entonces yo quiero que todos los niños de 6 años, cuando se tengan que obsesionar con algo, se obsesionen con los tiburones, no con los dinosaurios, ¿vale? Yo en realidad he venido aquí a hacer propaganda. Siguiente. Yo quería hablar también como para que veamos un poquito qué es un tiburón y profundizar un poco más en las adaptaciones y a qué se han tenido que enfrentar estos animales. Tenemos que conocer el medio al que se han tenido que adaptar, porque es completamente, o sea, os voy a decir algo que es obvio, que el medio marino no se parece en nada al medio terrestre, no tiene nada que ver y tiene algunas características que hace que tengas que estar muy preparado para vivir en medio marino.
En el albor de los tiempos era más eficaz venirse a la Tierra porque todavía nadie se había adaptado a la Tierra y entonces todos los organismos salieron del mar, se fueron a la Tierra y dijeron, ay, mira, aquí podemos evolucionar organismos terrestres. Luego hubieron algunos desertores que dijeron, ay, en realidad estaba mejor en el mar y se volvieron, que son las ballenas y los delfines, pero a nadie le importa eso. Y entre las adaptaciones a las que se tuvieron que enfrentar fueron principalmente que el agua es 800 veces más denso que el aire, que es 60 veces más viscoso y que hay muchísima más presión. ¿Os acordáis que cuando bajáis en la piscina os pitan los oídos? Es el efecto de la columna de agua. Una columna de agua pesa más que la columna de... O sea, 1 metro de columna de agua pesa más que 1 metro de columna de aire. Entonces vamos a notar mucho más la presión en nuestro organismo. Nosotros en una piscina con 2 metros de profundidad estamos cooked, o sea, estamos ya mal porque empezamos a notarlo en nuestro organismo. Pues hay animales que están viviendo a muchísima profundidad y que se están adaptando a muchísimas atmósferas de presión. Entonces, para poder sobrevivir a este medio marino, en primer lugar, yo no estoy nada preparada, no soy nada hidrodinámica, si me meto en el agua me hundo, o sea, no estamos preparados. Entonces, vamos a ver un poquito si tenemos que construir a un tiburón, ¿qué tenemos que ponerle para que no se nos vaya a pique como el Titanic? En primer lugar, vamos a hablar de las aletas, porque las aletas son lo que permite a un tiburón que se mantenga estable y lo que le permite moverse. Y es esencial porque si no, caput, te mueres. Entonces, la aleta dorsal principalmente y las 2 aletas dorsales, primera aleta dorsal y segunda aleta dorsal, son para el equilibrio, para que el tiburón se mantenga en la vertical, para que no empiece a dar vueltas como una lavadora. Después, la cola, aquí, disclaimer, hay un grupo de tiburones, de los más antiguos. Los tiburones se dividen en Ferrari y coche viejo, que no me lo sé, yo qué sé, un escarabajo o algo de eso, supongo, pero un coche viejo. Entonces, los más nuevos, los más modernos, tienen 2 aletas dorsales, y los más antiguos, no funciona. Sí, hombre. Vaya inversión. Vale. Hemos vuelto. Era para darle dramatismo a esto. Sigue. Vale. Y los tiburones más antiguos solamente tienen una aleta dorsal, que se le llama primera dorsal, pero la tienen súper atrás, la tienen por aquí. El resto de aletas cuentan igual. Después, la cola. ¿Para qué sirve la cola? Para dar impulso, ¿vale? ¿Cómo diferenciamos a un tiburón de un mamífero marino? Quiero que lo tengáis claro para que no los confundáis nunca, porque no merece la pena confundirlos, no se lo merecen los mamíferos marinos. Los peces, como los tiburones, mueven la aleta en vertical. Los mamíferos marinos, ¿sabéis cómo la mueven? ¿Os suena? Como las sirenas. En horizontal, de abajo arriba. Esto es por tema evolutivo, porque los mamíferos marinos fueron mamíferos terrestres que se quisieron volver al agua y tuvieron que vivir con sus consecuencias, con las consecuencias de sus actos, que era tener piernas y que esas piernas se convirtieran en una cola, como las sirenas. Pero los tiburones no, son perfectos, entonces tienen la cola en vertical. Y de hecho, la forma de la cola nos da muchas pistas sobre el tipo de vida y por lo tanto de alimentación. ¡Epa! ¡Epa! ¿He sido yo? ¿Has sido tú? No he sido yo. Toma. Es que... No ha sido culpa mía. Boicot totalmente. Ya está. Vale. Ponéis muy nervioso. Le apedreamos, no pasa nada. La cola nos da muchas pistas porque tiburones que son muy rápidos, que tienen que nadar mucho, como por ejemplo el marrajo, que es de los... El maco, que seguro que lo habéis oído en inglés, el más rápido, el que más salta, el que mejor lo hace todo, tiene este tipo de cola, que son los 2 lóbulos, pues más o menos igualaditos. Luego hay otros tiburones que tienen que igual tienen este lóbulo mucho más pequeño y este más largo. Entonces hay variaciones y en función de la forma de la cola, por ejemplo la pintarroja tiene este lóbulo súper chiquitito y este más largo. Eso no sirve para nadar rápido, eso sirve para estar en el suelo y punto pelota. Y luego esta de aquí es para estabilizarse, un poco pues porque tiene que haber una aleta ahí para compensar la posición de tiburón. Empuje y reproducción, esta también le sirve para darse impulso y luego hablaremos de la reproducción porque también tiene que ver en las aletas pélvicas, esta es la aleta anal y luego tienen las... Ahora se me va a olvidar la más fácil de todas. Las aletas pectorales que sirven para maniobrar, para estabilidad y para flotabilidad. Con estas es con las que dirigen arriba, abajo, izquierda, derecha, donde me muevo. Luego también, veremos más adelante, las hembras generalmente tienen las aletas pectorales más largas que los machos. Luego descubriremos por qué. ¿Qué necesitas aparte de eso? Necesitas poder respirar bajo el agua, ¿verdad? Necesitas extraer el oxígeno del agua. Por lo tanto, ¿por dónde respiran?
Esto no estáis tan seguros, ¿eh? Por branquias, respiran por branquias. De hecho, pensar en el nombre del grupo, elasmobranquios. O sea, que tienen branquias, porque el nombre te lo chiva, sí o sí. Esta pregunta no la podéis fallar en un examen. Luego tienen olfato y demás sentidos, que eso lo repasará más Dani. Pero para que os hagáis una idea de las cositas que necesitaría un tiburón para poder moverse en el medio marino, ¿vale? Y luego vamos a ver, esto es la radiografía por fuera. He puesto hegemónico porque esto es basic as tiburón, en plan, lo más básico que hay. Luego hay tiburones aplastados, tiburón ballena, tiburón linterna, que es pequeño, o sea, una barbarie. Tiburón zorro, que esto es súper largo, o sea, no tiene sentido. Pero vamos a centrarnos en tiburón hegemónico. Y esta es la anatomía por dentro. Y yo quiero que me digáis qué es esto. ¿Quién ha dicho el pulmón? Te lo dije. Te lo dije que lo iban a decir. Casi, casi. No es el pulmón, porque recordemos que estos animales, peces, no tienen pulmones. Prohibido, prohibidísimo. Tienen branquias. Esto tan gordo tampoco es... ¿Qué me habéis dicho? Me habéis dicho útero, tampoco. Lo tienen los machos también. ¿Y qué más me habéis dicho? La vejiga. Flotatorio. Casi. Pero está muy relacionado con eso. Los peces óseos, los peces... la merluza, los peces con los que encontramos espinas, ¿vale? Sí que tienen vejiga natatoria y regulan la flotabilidad con la vejiga natatoria. La hinchan, flotan, la deshinchan, se hunden. Estupendo. Tenéis que pensar que los tiburones han elegido el camino difícil para todo en esta vida. Entonces, ¿esto es una vejiga natatoria? No, porque eso sería demasiado fácil. Esto es el hígado. Los tiburones se pueden poner hasta el culo de cerveza. O sea, ojalá ser un tiburón para que el 30% de mi cuerpo sea un hígado. No me pasa, o sea, no es el caso. Pero tiene un hígado gigantesco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tiene el hígado para flotar? Grasa, aceite. ¿Qué pasa cuando ponéis aceite encima del agua? Que flota. Exactamente lo mismo. Así funciona un tiburón. Entonces... De hecho, podéis hacer la prueba con una botella, podéis llenar una botella de plástico de agua, luego reciclarlas, por favor, que no sé de aquí que estoy incitando al uso de botellas de plástico, pero si llenas una botella de plástico del agua y la metes en el agua, la botella se hunde. Si la llenas de aceite, flota, y es más o menos la misma vaina que un tiburón. ¿Vale? De hecho, ¿por qué os decía que tenía que ver con las aletas? Porque las hembras, que aquí no va a salir, tienen dos úteros, ¿vale?, que ocupan espacio. Y en caso de los machos, no, el macho no tiene útero, no gasta espacio en el útero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como tiene el útero, las hembras tienen que ser más grandes para poder tener ese hígado, pero como el hígado todavía no puede ocupar ese espacio del útero, ¿cómo lo compensan? Con las aletas pectorales, teniendo las aletas pectorales más amplias para poder regular mejor la flotabilidad, ¿vale? Y luego, por ejemplo, ¿esto qué es? ¿Esto blanquito de aquí? ¿Todo esto? Vale, pero en general. No son huesos, ¿verdad? No. Vale, estupendo. Esto es el esqueleto cartilaginoso de los tiburones. Y luego por aquí esta cosa tan fea es el estómago, que lo tienen en espiral para aprovechar más, porque como tienen que dedicarle todo el espacio al hígado. Entonces el estómago, cuanto más compacto y más enrollado sobre sí mismo, muchísimo mejor. Y luego pues por aquí pues el corazoncito, esto seguramente sea el bocio, y por aquí tienen también la glándula de la sal, tienen una glándula en el ano, que es la glándula de la sal, que luego Dani explicará mejor para qué sirve. Pero bueno, ya hemos visto más o menos cómo se estructuran estos animales. Y te toca. Hemos visto más o menos cómo están funcionando por dentro, pero ¿cómo se orientan dentro de todo el mar? Porque sabemos que son unos full depredador, sabemos que son capaces de cazar hasta aquí en la playa de San Juan, pero bueno, que son capaces de encontrar una presa a millones de kilómetros de distancia, porque hemos visto todos Nemo y sabemos que al tiburón se le va la cabeza con una rayita de sangre, perdón. Así que vamos a ver cómo funcionan estos sentidos de los tiburones. En primer lugar, vosotros imaginaos que sois un tiburón en el puto océano, que es enorme, y tenéis que encontrar un pez. O sea, para empezar va a ser muy complicado. El océano es enorme, oscuro, con una densidad que ya ha explicado Raquel todas las características
del océano, pero es difícil de moverse, es difícil de ver. Así que he dividido todos los órganos de los sentidos, que ahora vais a ver que tiene el tiburón, en estas distancias: distancia corta, media distancia y larga distancia. Los de larga distancia van a ser muy sencillos de entender, ¿vale? Porque a larga distancia tenemos los basics. Tenemos, por un lado, el olfato, que no penséis que es un olfato como en la película de Nemo, de verdad, os lo pido, por favor. Pero es un olfato muy, muy bueno, ¿vale? Es capaz de oler sangre o oler una presa a muchísima distancia. Pero nosotros tenemos mejor olfato, ¿vale? Con unas pequeñas sustancias que a lo mejor me lo dejo para otra charla. También tienen una especie de tacto, pero claro, no van a tocar una presa súper directa, ¿vale? Lo que van a notar son pequeños cambios en la presión, en las corrientes y en las vibraciones del agua para saber más o menos dónde se encuentra su presa. Y también, evidentemente, la vista, ¿vale? Esto no es una nariz, porque recordemos que si no tienes pulmones, no necesitas tener nariz. Estos son unas narinas, ¿vale? Tienen una función muy similar, pero no se utilizan para respirar, porque sabemos que respiran por la boca y luego las branquias, ¿vale? Media distancia. En media distancia tenemos aquí un sentido extra, que es la línea lateral. La línea lateral va a ser un órgano, una especie de órgano del tacto, de la recepción de vibraciones, que va a tener a lo largo de todo su cuerpo, llegando hasta la cola en algunos casos. ¿Para qué sirve esto? De nuevo, para notar las vibraciones y los cambios de presión que encuentran las corrientes de agua. ¿Para qué? Para saber dónde puede encontrarse la próxima presa o incluso un depredador, que no le va a pasar, pero un depredador también. Lo he puesto en media distancia por ponerlo en una zona, pero realmente esto puede ser a 5 kilómetros de distancia. No sé si a vosotros os parece poco, a mí no me lo parece, pero bueno. Y cuando ya lleguemos a una corta distancia, va a ser el momento más crítico, porque estáis con una presa muy cerca. ¿Y qué pasa si esa presa se ha escondido debajo de una roca o debajo de la arena? Ya no sirve ninguno de los sentidos anteriores, o que la presa está quieta y está por debajo. Ya no podemos verlo. Recordad que los tiburones tienen los ojos por arriba y la boca por debajo. Movidón. Lo que tenemos aquí van a ser las ampollas de Lorenzini. Las ampollas de Lorenzini son un órgano de los sentidos extra, no puedo comparar nada con lo que tenemos nosotros porque no lo tenemos, que son unos electroreceptores. Estos electroreceptores van a ser capaces de detectar las vibraciones, incluso los campos eléctricos que realiza un ser vivo simplemente por el hecho de estar vivo. En el caso de que te muevas, vas a empezar a mover sangre, vas a empezar a mover concentración salina, vas a generar un campo magnético y un campo eléctrico, y por lo tanto aquí el tiburón lo vas a ver sin verte. Si te mueves debajo de la arena, va a poder detectarlo. Iba a decir algo más y se me ha olvidado. No. Uno de los tiburones que más tienen de estas ampollas de Lorenzini son los tiburones martillo. Sabemos que tienen toda esta capacidad o todo este espacio craneal, voy a hacer así aunque no se me escuche del todo, para tener todas esas ampollas bien repartidas y poder triangular bien la posición de la presa debajo de la arena. Recordemos cómo es la forma de un tiburón martillo, que tiene la boca muy debajo y muy atrás. Por lo tanto, eso significa que va a ser una especie de tiburón bentónico, es decir, que va a ir siempre por encima de la arena. Nada, yo añadir sobre las ampollas de Lorenzini que si algún momento tenéis la oportunidad de hacer una disección de un tiburón, mola mucho porque no es tan raro, lo tenéis en la pescadería, ¿eh? O sea, yo lo digo porque os podéis ir a la lonja, os podéis ir a la pescadería y compraros un tiburón. Luego hablaremos de esto, pero esto lo podéis hacer en casa, ¿eh? Yo aquí no estoy diciendo ninguna barbaridad. Pero las ampollas de Lorenzini son como una especie de... Si os gustan los vídeos de quitar los puntos negros, que a mí sí, por desgracia, lo siento, soy de esas, son puntos negros que cuando los aprietas, cuando el tiburón está muerto, sale como una gelatinilla. Entonces da bastante gustito, la verdad. ¿Qué puedo decir? Como curiosidad, supongo. Y luego aquí yo quería añadir un disclaimer de tener en cuenta que por lo que hemos visto, nosotros ¿cuántos sentidos tenemos? 5. Los tiburones con la línea lateral y con las ampollas Lorenzini tienen 7. ¿Esto qué significa? Que obviously podemos hacer algo dentro del mar que les moleste sin que nosotros nos demos cuenta de ello. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de si yo estoy con una persona, si yo soy una persona y me falta uno de los sentidos,
puede hacer algo que moleste a la persona que tiene todos los sentidos. Yo, por ejemplo, soy una persona sorda y mastico haciendo ruido, pues voy a molestar a la persona que tengo delante, pero porque yo no me estoy dando cuenta. Pues un poco lo mismo con el tema de los tiburones. Nosotros la electricidad no la recibimos y las vibraciones del agua no las detectamos con tanta sensibilidad como estos animales. Entonces, vamos a poder hacer cosas que les molesten. Ya os digo que no hay tanta variedad de tiburones que evidentemente no todos ellos comen mamíferos marinos, no comen focas todos, no comen peces grandes todos, hay algunos que simplemente comen cangrejos y peces pequeños o plancton, punto pelota. Me he hecho un poco spoiler a mí misma, porque ahora tocaba la flotabilidad, pero bueno, para que veáis la diferencia y para repasar un poquito también esa clasificación taxonómica. Dentro de los peces, que peces engloba a bichos, no voy a entrar aquí porque el mundo de los peces es un mundo inhóspito que da mucho miedo a nivel de taxonomía, ¿vale? Porque todo lo que pensáis que es un pez es mentira. Porque hay peces con pulmones, hay peces sin columna vertebral, hay peces... Es un cajón desastre, lo hemos metido todo ahí para no comernos la cabeza. Entonces, peces, yupi. Bichos que tienen branquias y respiran bajo el agua. Peces que tienen esqueleto de cartílago y peces óseos con esqueleto de hueso. Merluza, todos los bichos que nos comemos y te sacas una espina de dentro. Y peces con esqueleto de cartílago. Entonces, estos sí que funcionan con la vejiga natatoria, que hinchan y deshinchan, y estos, los tiburones, peces cartilaginosos, no. Y te toca. Porque me ha hecho spoiler a mí misma. Bueno, ahora vais a ver cómo ha sido la repartición de esta charla. A mí me toca siempre la tralla, ¿vale? Vamos a hablar de la osmorregulación de los tiburones. El proceso de osmosis, es que menuda chapa os voy a pegar. El proceso de osmosis es un proceso natural por el cual el agua pasa de un lado con menor concentración a un lado con mayor concentración de sales para intentar equilibrar las concentraciones. Y esta frase, mis alumnos se la tienen que saber de memoria, pero no la pienso repetir, ¿vale? Traducción. Si un tiburón, que los tiburones viven en agua salada, está en el océano, va a empezar a perder agua por un tubo, ¿vale? ¿Por qué? Porque el medio en el que se encuentra tiene una concentración salina muchísimo más alta que su propio interior. Por lo tanto, el agua, por el proceso osmótico, automáticamente y sin ningún gasto de energía y ningún músculo, va a ir saliendo del tiburón. No podemos hacer esto. Esto lo tenemos que remediar porque si no el tiburón se quedaría como una pasa hecha una mierdecilla. ¿Qué es lo que hace el tiburón? Y este es mi esquema del tiburón. Ya veis que mis esquemas del tiburón no son tan buenos. Pero bueno, este es el esquema de un tiburón que lo que hace va a ser acumular urea en su interior sanguíneo. La urea, sabéis que es lo que vais a ir después de tomarse 3 cervezas a ir al aseo. La urea es un residuo que nosotros generamos en la orina. Lo que hacen los tiburones va a ser acumularlo en sangre a unas concentraciones altísimas para poder equiparar su concentración salina con la del medio que encuentran en su... Es nuevo, chicos. Esto no puede ser. Lo voy a devolver. Bueno, sigo, la urea... Sí, es que se me puso bien. Bluetooth mode. La urea tenemos un grandísimo problema con ella, que es bastante tóxica y además tiene... Es verdad. Y además tiene un problema muy gordo, es que empieza a desnaturalizar proteínas. Eso significa que las proteínas no pueden realizar su función a la que están destinadas. Por lo tanto, los tiburones no solo utilizan la urea para solucionar el problema de la salinidad, sino que también necesitan otra cosa para solucionar el problema de desnaturalizar sus propias proteínas. Como ha dicho Raquel, siempre eligen el camino más jodido y el camino más largo. Por lo tanto, tienen una trietilamina que sirve para poder estabilizar esas proteínas que tienen en sangre, aunque la concentración de urea sea extremadamente alta y sus propias proteínas se desnaturalicen, haciendo que el tiburón muera al instante. Pero como tiene esta trietilamina, te toca. Como profesor de biología lo has explicado súper bien. De aquí lo único que os tenéis que llevar es que los tiburones están rellenos de pis, de urea, y que la frase de ¿cómo dice el villancico? ¿Cómo beben los peces en el...? Vale, pues está mal. Los peces de los ríos no beben porque es agua dulce. Entonces, el agua, lo que les pasa a los tiburones, a los peces de los ríos les pasa al revés, que acumulan mucha agua. Entonces, los peces de los ríos no beben, mean mucha agua. Los que beben son los peces del mar.
porque tienen que beber agua para poder compensar esa pérdida de agua. Entonces, fatal el villancico, un suspenso en biología. Y ahora vamos a la parte súper divertida, porque evidentemente he elegido yo los temas y me he quedado con los que me interesan, que es la reproducción de los tiburones. Porque, como hemos dicho, la vía difícil. Entonces vamos a repasar cómo sería lógico que un pez se reprodujera en el mar. ¿Cómo sería lógico? ¿Cuál es el modo fácil? Sueltas los huevos, en plan, la hembra suelta los óvulos, el macho suelta el esperma, que sea lo que Dios quiera, ya se juntarán por ahí, ya se juntarán los unos con los otros y nacerán, vale, estupendo. ¿Creéis que los tiburones han elegido esta vía? Hemos aprendido que no, ¿verdad? Entonces, esto es lo que llamamos fecundación externa. ¿Qué fecundación tendrán los tiburones? Obviously, interna. O sea, se van a tener que encontrar un macho y una hembra para poder reproducirse. Primer problema, o sea, el mar es muy grande, hay veces que no te vas a encontrar con otro de tu especie para poder reproducirte. Da gracias que sea del sexo contrario, tendrás suerte. Vale, reproducción interna. ¿Qué es lo que tienen entonces? Mirar, diferencias entre hembras y machos. Esto es una hembra y esto es un macho. ¿Os acordáis que hemos dicho que las aletas pélvicas ayudan a la reproducción? Eso es porque tienen asociados estas cositas de aquí, que son dos aletas que están enrolladitas, ¿vale? Que se llaman pterigópodos o el anglicismo claspers. Lo vais a encontrar de las dos formas, ¿vale? Y ahora me diréis, es que Raquel, me han salido un montón de vídeos en Instagram que dicen que los tiburones tienen dos penes. No, mi profesor de segundo de carrera os suspendería el examen si decís que los tiburones tienen dos penes. Es mentira, son falos, es otra estructura. ¿Por qué? Es importante, parezco una loca aquí, pero es importante. Como hemos dicho, esto es una aleta enrollada. Entonces el esperma no viaja por dentro del organismo, ¿vale? El esperma es un tobogán de agua que va haciendo así, ¡uy! ¿Vale? Pues esto lo mismo. Para que fuera un pene tendría que pasar por dentro del organismo. No es el caso, ¿vale? Entonces, dos de ellos, izquierda y derecha. Una vez más, Raquel, ¿por qué? ¿Qué falta tenían de tener dos? ¿Por qué? Pues porque mira lo que tienen que hacer para reproducirse. O sea, lo que no puede pasar es que yo estoy en el mar, que es gigantesco, me encuentro con un macho, jaja, qué bien, vamos a reproducirnos, y de repente me junto así por un lado y, uy, es que en el lado izquierdo no tengo pene, espérate que me cambie y me ponga en el otro lado. No. Chiqui, aquí, así no funciona la cosa. Necesitas dos para que izquierda o derecha la cosa funcione, porque si no, tu esperanza de supervivencia en el medio marino desaparece. Entonces, tiene uno a cada lado porque el macho morderá a la hembra por uno de los lados y introducirá uno de los dos pterigópodos, ¿vale? No los dos a la vez, uno de ellos. La reproducción de los tiburones es bastante agresiva, ¿vale? Porque al final, a ver, pobrecitos, es un bicho que no tiene manos y estás en un espacio donde... Joder, que esperabais, no os he dicho nada que no sabíais, pero estás en un espacio donde te puedes ir para arriba, para abajo, izquierda, derecha, o sea, te empiezas a mover. Si necesitas estar juntos, si necesitas sujetarte a algo, vas a cogerlo con los dientes. Y de hecho, en ciencia, una de las formas de detectar a hembras que están posiblemente preñadas es precisamente fijarse en las marcas de mordeduras en la zona de las aletas y la zona de las branquias. También hay que decir que hay hembras que no sobreviven porque es una reproducción bastante agresiva. Pero por eso también la piel de las hembras es mucho más gruesa. Pero esto en humanos también pasa y no nos reproducimos tan violentamente, ¿qué podemos decir? Pero bueno, vale, estupendo. Esta fecundación interna ya está dentro. ¿Qué es lo que pasa? Otro problema. ¿Cómo va el esperma del macho hasta la hembra? Vale, muy fácil. Pues el macho tiene una pistola de agua dentro que sirve para impulsar, como que estruja agua y el agua impulsa el esperma para que pase hasta la hembra. Vale, está todo pensado en el medio marino, lo tienen todo muy, muy bien hecho. Y llega hasta la hembra, y la hembra tiene dos úteros para que independientemente de en qué lado se ponga el macho pueda fecundar uno de los úteros. Estupendo, pues súper sencillo toda esta complicación para reproducirse. Y creo que de aquí no me dejo nada porque ya tenemos la fecundación. Vale, desarrollo embrionario.
Otra movida, que hemos dicho, la parte difícil de la vida, que hemos dicho también, muchísima diversidad. ¿Cuántos tipos, qué reproducción tendrán los tiburones entonces? O sea, ¿serán ovíparos, ponen huevos, serán vivíparos? ¿Se reproducen dentro? Depende del tiburón. Vale, no me vale la respuesta de depende de la especie, que la utilizan todos los biólogos, ¿vale? Somos todos así. Pero, vale, decirme... Vale. Estupendo. Dijimos ovíparos que ponen huevos. Habéis acertado porque sí que es verdad que depende de la especie. O sea, odio decir esta frase, pero es que es real. Depende de la especie, pero tienen ovíparo. Vamos a verlo. Tienen vivíparo, que significa que el embrión se desarrolla dentro del vientre de la madre. ¿Como que otros animales? Los mamíferos nosotros. Bien. Luego tenemos ovovivíparo, que hay huevos dentro del vientre de la madre y eclosionan dentro del vientre de la madre. Luego tenemos ovíparos, es decir, que ponen el huevo y adiós muy buenas, hasta luego. Y ahora vamos con la parte de abajo. Pero bueno, y cada uno de estos tipos de reproducción lo tienen una especie. Una especie no puede cambiar entre tipos de reproducción, pero sí que hay verdad que, pues, por ejemplo... Para centrarme yo también. Tiburones grises, vivíparos. Tiburones toro, ovovivíparos. Tiburón cebra y pinta roja, ovíparo. Pongo el huevo fuera. Como curiosidad, que mola muchísimo, en tiburones ovovivíparos como el tiburón toro se da algo que se llama canibalismo intrauterino, que mola una barbaridad. ¿A qué suena eso? Que los fetos se comen entre sí. Sí. ¡Sí! ¡Sangre! ¡Bien! Lo que a mí me gusta. Efectivamente, como la hembra tiene 2 úteros, ¿vale? Y está lleno de huevitos, el tiburón de un útero que primero nace se zampa a sus hermanos, a los huevos, a los mini tiburones, a lo que sea que haya tardado más en nacer. Y lo mismo en el otro útero. Entonces, en estas especies generalmente solamente nacen 2 tiburones, pero porque evolutivamente es mucho más útil tener 2 tiburones mamadísimos que tener 10 tiburones escuchimirriados que no valen para hacer nada. Entonces, pues, se zampan entre ellos. Esto mola bastante. O sea, hay que admitir que a nosotros no nos pasan cosas tan chulas ahí dentro. Y luego, una cosa muy chula es que tienen partenogénesis. ¿Quién de aquí ha visto Jurassic Park? ¿Os acordáis que dicen, les hemos puesto genes de rana para tal, les hemos puesto genes de rana, no sé qué, no sé cuántos, y hemos hecho solamente hembras para que no puedan reproducirse, no hay machos, y de repente, ¡pa!, spawnea un T-Rex, un dinosaurio. Los tiburones igual, o sea, si le hubieran puesto gen de tiburón en vez de rana, habría pasado exactamente lo mismo, porque los tiburones también se ha visto que las hembras pueden nacer copias, es un clon exactamente igual que la madre, y pueden nacer copias sin la fecundación previa de los machos, ¿vale? Y luego igual, para tocar los huevos me espero al luego, ¿verdad? Vale. Como quieras, te he sacado hasta las aletas. Vale, si estamos diciendo que los tiburones son unos caníbales desde que nacen, que han pasado 200 millones de años ahí evolucionando, mejorando, ¿por qué ahora mismo están tan amenazados? Si hemos dicho que han pasado tantísimos millones de años mejorando, superando evoluciones, superando extinciones masivas, superando todo esto, ¿por qué? ¿Por qué están desapareciendo ahora? ¿Qué les está pasando? ¿Cuál es su problema? ¿Qué les pasa ahora? Ahora mismo, desde hace unos 50 años, la abundancia de los tiburones en número de cantidad total ha bajado en los últimos 50 años un 71%. Esto es una puta locura. O sea, es muchísimo. Pero es que vamos a ir viendo, porque al año hay unos 80 millones de tiburones muertos por pesca, pero no por pesca de que se vayan a comer, no, de pesca excesiva, de que se cazan tiburones sin querer cazar un tiburón, o que se destroza su ecosistema o qué tal. Realmente, de lo que llevamos de charla, han muerto 9.100 tiburones, en lo que llevamos nosotros de charla, ¿vale? Para que veáis que realmente, incluso si nos ponemos en temas de biodiversidad, en tema de número de especies, 4 de cada 10 especies de tiburones y rayas está amenazado de que es una especie en peligro de extinción. Lo siento. Es para ponerme aún más negativa. Ese número de 80 millones es solamente las capturas de tiburón que están registradas.
En los estudios que se hacen, sobre todo Paco Reau, que es el único que estudia esto es Paco Reau et al, está por ahí todo el rato, en estos estudios se estima que el número real es de 273 millones. O sea, estamos hablando de una barbaridad. Estamos hablando de que cada minuto serían 513 tiburones muertos. En números reales, estimando las capturas que no se están registrando, porque hay capturas de pesca, el mar es muy grande, ahí pasan cosas que no se registran, o sea, que el número real da muchísimo, muchísimo más vértigo. En fin, y todos esos tiburones, ¿por qué se ven amenazados si hemos dicho que dan tanto miedo? O sea, están tan perfectos, pues como bien habéis dicho algunos, las amenazas va a ser casi siempre la sobrepesca, pesca totalmente excesiva, pesca de arrastre, pesca indiscriminada, pesca también ilegal, pérdida de hábitat. Cada vez estamos cogiendo más terreno, se hace pesca intensiva en más zonas, tenemos más transatlánticos, se eliminan más zonas de mar inalterado. El cambio climático, evidentemente, se están cambiando las corrientes, está cambiando la temperatura, está aumentando o disminuyendo la temperatura de los mares, desestabilizando todo el ecosistema y, evidentemente, la contaminación. Todas esas islas de plástico que sabemos que vemos en las noticias, todo eso interfiere muchísimo, muchísimo en la reproducción de todos los tiburones. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros o qué se está haciendo? Perfecto, pues voy a volver a ponerme negativa antes de pasar a lo bueno, porque a mí esto me gusta mucho. Seguramente sobre el cambio climático, seguramente habéis visto en las noticias, la noticia esta de se ha visto tiburón blanco en las costas de Sicilia, por Italia creo que estaba, ¿verdad? Era un estrecho, pero es que ahora no consigo acordarme del nombre. Yo solamente quiero remarcar que la zona donde se vio a ese tiburón blanco, que es como ¡guau! Un tiburón blanco, esa zona en 2023 se delimitó como ISRA, como una zona importante para tiburones y rayas, y se delimitó porque estaba descrita por la comunidad científica como una zona de cría de tiburón blanco. O sea que ya se sabía que en esas aguas los tiburones blancos se reproducen y tienen crías, ¿vale? Problema, el tiburón blanco llega en el Mediterráneo, pues toda la pila de años que hemos dicho, pero el tiburón blanco tolera unas temperaturas máximas de unos 25 grados, o sea, su rango de temperaturas óptimo es 25, igual si les tiras 27 grados. ¿Sabéis a qué temperatura estuvo el Mediterráneo el año pasado? A 30. El Mediterráneo ya ha llegado a los 30 grados. Entonces, lo digo porque en las noticias fue ¡wow! El tiburón blanco en el Mediterráneo, no sé qué, no sé cuántos. Y es en plan de, pero va a volver a pasar porque el Mediterráneo se está tropicalizando. No, vamos a perder al tiburón blanco que lleva aquí miles de años, que debería ser patrimonio natural de nuestro Mediterráneo. Le vamos a perder por las temperaturas. O sea, porque estamos ya llegando a límites donde este animal no puede vivir. Y aquí enlazo también con lo que yo decía antes de que si vais a La Lonja vais a encontrar tiburón. Porque ¿quién de aquí ha comido tiburón? Levantar la mano. Vale, pues todos, siento decíroslo, habéis comido todos tiburón. Todos los que estáis aquí presentes. Cazón en adobo es tiburón. De hecho, es un tiburón que está en peligro crítico de extinción. Peligro crítico, según la ICN, es que es un paso antes de la extinción. Antes de la categoría extinto está peligro crítico. Pues el cazón está ahí. Si vais a Mercadona, queréis tocar un tiburón. Si vais a Mercadona, en la sección de congelados tenéis rodajas de tintorera y hay un iconito de tiburón. La tintorera, tiburón azul, también tiburón. Los preparados de fideuá, que van todos peladitos, súper monos, eso también probablemente sea carne de tiburón. La pintarroja, se pescan kilos y kilos y kilos de pintarroja diariamente. Están en las lonjas, están en las pescaderías. Lo que pasa es que cuando la limpian, o sea, la podéis identificar porque es una carne rosita, pálido, es así como muy larga, parece una anguila, pero en realidad es un tiburón. Y generalmente a nivel de etiquetación es un desastre porque te venden cazón y es musola. Hay mucho desastre a la hora de identificar y proteger a las especies de tiburón, precisamente porque a ti te llega un tiburón y si no lo sabes diferenciar del otro, pues dices, esto, pues una musola, y resulta que es un cazón que está en peligro de extinción. Entonces, esto es muy complicado. Por suerte, tenemos a gente súper guay haciendo cositas muy chulas. Entre ellos yo os he traído en representación de algunas entidades que a mí me gustan mucho. Para nada es porque yo pertenezca a la asociación Lamna,
No estoy haciendo publicidad, pero bueno, había que mencionarla. Shark Trust. Vale. Shark Trust es una referencia a nivel mundial de asociaciones de tiburones principalmente trabajan mucho en Europa, ¿vale? Pero es una referencia mundial. Tiene recursos educativos, tiene infografías, tiene dosieres de buenas prácticas, tiene un montón de cosas que podéis consultar en su web que molan una barbaridad, así que os invito a cotillar un poco estas entidades. Y también Shark Trust tiene una fuerte presencia en asambleas y a nivel político, a nivel de gobernanza, y pelean mucho en esas asambleas, se pelean con los políticos para conseguir medidas de protección para los tiburones. El año pasado estuvieron haciendo una campaña por los grandes oceánicos, o sea, que hay asociaciones que se están metiendo en congresos para proteger a estos animales a nivel político, pero esto es muy difícil, por desgracia, sin ayuda de gente, porque la mayoría de la gente es ¡ay, qué miedo a los tiburones! Y hasta que la gente no pide las cosas, no se hacen las leyes. Por desgracia, funciona así. ¿Cómo se prohibió el finning? El finning era la práctica de cortarle las aletas a un tiburón y tirarlo al agua. Esto se hacía y era normal en los barcos. ¿Por qué se prohibió? En la Unión Europea se prohibió en 2013. Esto está prohibido en la Unión Europea. ¿Por qué se prohibió? Porque la población se movilizó, puso el grito en el cielo, echó el puro del siglo y hizo muchísima presión para que la Unión Europea prohibiera esto. Pero fue gracias a la gente que firmó peticiones. O sea, que este tipo de cosas funcionan. O sea, quejarte y firmar un papel funciona, hay esperanza. La asociación LAMNA, somos una asociación bastante chiquitita en Valencia que trabajamos por investigación, conservación y divulgación de tiburones y rayas de costas valencianas. Tenemos varios proyectos con rayas, estamos metidos en organización de wikimaratones. Si a alguien le interesa escribir en Wikipedia, puede escribir en Wikipedia sobre tiburones. También organización de congresos, de actividades, por ejemplo, en la Universidad de Valencia y tal. Hemos participado de vez en cuando y estamos ahí moviendo, pues tengo a mis compañeros que han hecho patología en tiburones, contaminación de microplásticos en cáscaras de huevos de tiburón. O sea, hace cosas chulitas. Molamos mucho, seguirnos. Estar atentos, mola, está guay. ¿Qué voy a decir? Sanamares también es una asociación bastante vecina, trabaja mucho por el tema de la concienciación y molan mucho porque hacen mucha ciencia ciudadana. Es decir, la gente que le mola hacer buceo o que le mola estar en la playa, que es de decir, yo me hago la foto aquí y ya está, y punch, y para el Instagram o algo así, esa foto vale millones a nivel de ciencia ciudadana. Si tú le haces una foto a un animal que no sabes lo que es, hay plataformas de ciencia ciudadana donde la puedes seguir, subir, y a nosotros nos da mucha información, porque es peña que igual no sabe de tiburones o no sabe de nada, pero te sube la foto y te hace la faena. ¿Por qué? Porque la comunidad científica no es tan grande ni tiene tanto dinero. Entonces, todo lo que podamos avanzar con ayuda de la gente, vamos, estupendos. Está también Observadores del Mar para subir avistamientos. Pero Sanamares mola mucho. Y luego SharkMed, que es otra asociación con un montón de recursitos en su web y tal, sobre la protección de los tiburones y noticias sobre estos animales. Entonces, aquí os dejo como esta selección de recursos para que también empecéis a tener la oreja hecha a asociaciones que trabajan por y para los tiburones, porque se están haciendo cosas. O sea, no todo es malo. No, el ser humano no es ese monstruo que dicen algunos que nos lo cargamos todo a nuestro paso. O sea, estamos haciendo muchas cosas buenas. Y sobre todo, quien está haciendo muchas cosas en colaboración con todas estas asociaciones es el gremio pesquero. El gremio pesquero es un gremio que está casi tan amenazado como los tiburones. Es un gremio al que se le echa la culpa de todo, pero hay que tener en cuenta que es un trabajo muy, muy, muy duro, muy exigente, donde te pagan una miseria y donde la presión de tienes que pescar tanto te la imponen los de arriba. Entonces, el pescador hay veces que no se puede negar o porque por desconocimiento no sabe lo que tiene que hacer. Entonces, a mí todo este discurso de señalar al pescador que es el enemigo y la sobrepesca, que mal está, no vale para nada, porque en los congresos, en el Congreso Mundial de Tiburones, donde se reúnen los especialistas de tiburones de todo el año, todos ellos trabajan con pescadores y hay muchísimos pescadores que han aportado sus datos a la ciencia y hemos aprendido cosas que no habríamos aprendido nunca si no fuera por ellos.
Y hay un montón de cosas que no sabríamos, son los ojos en el mar. O sea, quien está 24/7 en el mar son los pescadores. Lo que pasa es que necesitan ese apoyo, necesitan que les demos esa mano y esas ganas de colaborar con ellos para que empiecen a hacer el cambio y para que se conciencien. Y de hecho, muchas veces son ellos los primeros que dicen: oye, ¿no podéis hacer un proyecto con esto? ¿No podéis investigar algo? Que yo me tengo que nutrir del mar durante años y esto se está muriendo. O sea, que quiero también romper no solo el estigma que tienen los tiburones, sino también el estigma que tiene el gremio pesquero. Que, por favor, un aplauso para el gremio pesquero, que está en todas las investigaciones. Y nada, ese es mi mensaje de esperanza, porque de verdad que los pescadores cambian, la sociedad cambia y se están consiguiendo muchas cositas, y lo que hace falta es no sé cómo se dice la palabra técnica, pero simplemente como una reestructuración económica del modelo de vida. O sea, antes en Filipinas el tiburón ballena se pescaba y se vendía hasta que se dieron cuenta de que era económicamente más rentable vivir del turismo, y ahora ya no se mata. Pero hay que dar alternativas, no vale decir vamos a prohibir esto, ¿vale? Y luego cuento ya... el proyecto ultra secreto, a esto no le podéis hacer foto, ¿vale? ¡Ay! Vale, no nos ha pasado, es que he leído mal no pasa nada, qué susto. Proyecto ultra secreto. He puesto esta diapositiva para que podáis hacer una foto, porque de las siguientes diapositivas voy a pedir que no hagáis foto, porque la voy a anunciar en la semana del 24, la Shark Week, que es a finales de mes, cuando lo hace Discovery Channel, Discovery Más, como se llame ahora. Y es un proyecto ultra secreto, pero podéis hacerle foto a esto, que queda súper monis. Y ahora se anuncia el superproyecto, y es que he empezado un podcast. Gracias. He empezado un podcast que se llama Pregúntale a SharkGPT. Hay una cuenta en Instagram fantasma que está ahí, pero todavía no existe per se, que ya saldrá. Y estoy trabajando en ello, pero uno de los problemas que tiene el mundillo de los tiburones es que el discurso que se da en las áreas científicas, en los congresos y entre el personal experto en ciencia sobre los tiburones, y el discurso que se da sobre los tiburones en televisión, en radio, en medios, es completamente dispar, es muy diferente. Hemos visto el recurso fácil es decir que qué malos son los pescadores, o el recurso fácil es decir que pues, tiburón blanco en el Mediterráneo y qué miedo. Entonces, una de mis motivaciones fue que fui al Congreso Mundial de Tiburones, me pareció que había mucha gente haciendo cosas chulas, y había gente haciendo cosas chulas en castellano, porque los ingleses, que se lo apropian todo, ya tienen 800 podcasts sobre tiburones hablando en inglés, obviously, pero este es un podcast de tiburones en castellano. Y el podcast simplemente consiste en que le he dado la turra a gente que conozco el mundo de los tiburones y gente que no conozco también, para poder hacerles entrevistas personales, para poder dar a conocer el trabajo concreto que se está haciendo con tiburones en España, porque se están haciendo cosas súper chulas, o sea, se están haciendo cosas muy molonas. O sea, estamos empezando a conseguir que los huevos de pinta roja que hay en una playa sirvan para medir la cantidad de contaminantes y decirnos qué contaminantes hay en el mar. O sea, es que se están haciendo cosas chulísimas y no se está dando a conocer. Entonces, os dejo un acceso anticipado escaneando este QR para el primer episodio. Está por pulir, ¿eh? Es un episodio piloto. Esperemos que esté bien, la verdad. No me falla ahora el QR. Pero lo tenéis. Va a estar en Spotify. Sí, lo siento. Me han recomendado que, por desgracia, para empezar a hacer un podcast hay que venderle el alma a Spotify. Pero aún así va a estar en iVoox y va a estar en alguna plataforma que encuentre que me deje subir gratis el podcast, la voy a subir. O sea, que si no queréis apoyar a Spotify, podréis apoyar a otras 20 plataformas donde lo voy a subir, porque no tengo ningún tipo de vergüenza. Y nada, espero que os guste. Lo anunciaré ya más adelante, allá por la semana del 24, que por cierto, estamos en el mes de los tiburones. El día de la concienciación sobre los tiburones fue el 14 de julio, de hecho, de ahí esta charla. Y la Shark Week es al final de mes, o sea que está todo como en la línea lateral de los tiburones para que todo tenga sentido. Así que si queréis, primero Kahoot y luego Rulo. Sí. Ha llegado el momento. Vale, pues nada, espero que os haya gustado muchísimo la charla. Muchas gracias a todos por venir. No os levantéis todavía porque es ahora el momento crucial, crítico e importante.